Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga más el día de hoy. Nos bendiga a usted y a mí. Nos continúe mirando con misericordia. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, por permitir que continuemos buscando su rostro, que continuemos tratando de alcanzarle en el nombre de Jesús, alcanzando su plenitud, alcanzando que Él sea que tome el control total de nuestra vida. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por mi hijo, por mis padres, por mis hermanos. Hoy cumpleaños mi hermano Antonio. Y bueno, que mi Jesús lo guarde más y le permita conocerle, que en verdad le añada y toque su corazón para que él pueda entender y comprender, aplicar a su vida las cosas espirituales. Gloria a Dios. Mi hermano como tal es ingeniero industrial y tiene conocimiento secular, mas sin embargo verdaderamente lo que importa es el conocimiento espiritual, porque dice la palabra de Dios: lejos de mí nada podéis hacer, nada es nada. Gloria a Dios. Dios permitió que él alcanzara una posición de conocimiento, de cierta jerarquía a nivel secular, pero todo eso debería ser enfocado en un fin espiritual. Mas sin embargo, yo espero que sea Dios que toque su corazón y que que Él inicie su obra en él, en el nombre de Jesús. Dándole gracias a Dios y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a Dios y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su atención, por ser instrumento en las manos de mi Jesús para pastorear este humilde siervo. De verdad, gloria a Dios. Dándole gracias a Dios por este nuevo día, porque su misericordia se ha extendido sobre usted y sobre mí. Tenemos como iniciativa continuar el ciclo de enseñanza que hemos venido desarrollando sobre los libros de la Biblia. Dice la palabra de Dios en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17, que todo lo que hagáis, de palabra o hecho, hacerlo en el nombre poderoso de Jesús. En honor a esa palabra, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, que nos envuelva y que sean sus palabras a través de mí, en el nombre poderoso de Jesús, que sea Él fluyendo y que sea su Santo Espíritu fluyendo a través de mi corazón y a través de mi expresión, a través de mi cuerpo, en el nombre de Jesús. Ven, en esta ocasión le corresponde el libro de Judas. Autor. El autor se identifica como Judas. El hermano de Santiago, que era hermano del Señor, hermano en la carne del Señor, Pedro hijo de María, y líder de la iglesia de Jerusalén. Eso lo dice Hechos, capítulo 15, verso 13, capítulo 21, verso 18, libro de Gálatas, capítulo 1, verso 19, capítulo 2, verso 12. En Marcos, capítulo 6, verso 3, se menciona a Judas como un hermano del Señor. Gloria a Dios. Fecha del libro de Judas. Al establecer la fecha de composición de esta epístola,
hay que considerar, entre otras cosas, si Judas se basa en segunda de Pedro, si por el contrario, segunda de Pedro se basa en Judas, o si ambas cartas se derivan de un tercer documento que circulaba como una advertencia contra los falsos maestros. O sea, que el libro de Judas y el libro de segunda de Pedro se dirigen hacia los falsos maestros. Atacan esa herejía. Gloria a Dios. Como la mayor parte de Judas tiene su paralelo en segunda de Pedro, se hace obvia la existencia de algún vínculo de interpretación entre ambas. Si Judas fue escrita antes de segunda de Pedro, ello debe haber ocurrido en una fecha tan temprana como en el año 65 después de Cristo. Si, por el contrario, es posterior a segunda de Pedro, como presumen muchos especialistas, debe haber sido escrita en una fecha tan tardía como el año 80 después de Cristo. Trasfondo del libro de Judas. Judas tiene el propósito de alentar con urgencia a una comunidad desconocida de cristianos. Judas tiene el propósito de alentar con urgencia a una comunidad desconocida de cristianos sobre el peligro de los falsos maestros. Como tal, bueno, hay iglesias que como le dije antes, no teniendo en cuenta del tipo de doctrina y el tipo de enseñanza que trae un alma de las cosas espirituales, entonces le ofrecen el púlpito de la iglesia, más sin embargo, bueno, yo le doy gracias a Dios que esto no ocurre en mi iglesia, porque si a mí, que ya me conocen y ya saben qué tipo de doctrina el Señor estableció en mi corazón, entonces no se me ha permitido predicar, bueno, en el tiempo de Dios será ese momento. Y bueno, en mi iglesia como tal no se permite esas cosas, pues tiene que haber sido alguien para que alguien suba al púlpito, tiene que haber sido alguien que tenga una trayectoria y haya sido instruido dentro de la enseñanza de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire, el cual tiene una doctrina que ha sido fundamentada por el reverendo José Olivares. Y bueno, eso hay un seguimiento de esa doctrina en cada enseñanza. Como en segunda de Pedro, estos supuestos líderes serían gente sensual. Los versículos 4, 16 y 18 hablan de esto, que tergiversan la verdad. Versículo 4 habla de esto, y que están llamados a recibir el castigo divino. Versículos 14 y versículos 15. En el versículo 8 se les llama soñadores, quizás dados a los sueños o visiones. Tomando en cuenta que, por eso es que si todo está mal desde el principio, entonces se va a desatar. Si no escudriñamos nuestro pensamiento y no estamos conscientes que estamos recibiendo dirección y energía del Espíritu Santo del Señor Jesús, entonces va a ser otro espíritu, un espíritu falsificador que se hace pasar por el Espíritu Santo y emite energías en nuestro espíritu. Que Dios nos guarde en el nombre de Jesús de ese tipo de energía negativa. Entonces lo que expresamos, nuestros frutos son negativos, porque dice la palabra también que por sus frutos los conoceréis. Por el fruto de una persona nosotros sabemos qué hay en su interior. Nosotros con el conocimiento y la sabiduría de Dios podemos observar los frutos de alguien y podemos ver qué hay qué espíritu está detrás de ese fruto. Y también podemos saber qué conocimiento hay para modular una respuesta a esa energía. Gloria a Dios.
Vamos a continuar. Son soñadores, le habla el versículo 8. Quizás dado los sueños o visiones. Visiones que como tal, bueno, son infundidas muchas veces por espíritus inmundos, que el Señor nos guarde. Son nubes sin agua. Fíjense cómo habla el libro de estos soñadores, de estos falsos maestros. Son nubes sin agua. Gloria a Dios. Versículo 12. Y según el versículo 19, no tienen el Espíritu. Gloria a Dios. Lo que dije antes. El Espíritu Santo, por sus frutos los conoceréis. No sabe cuándo alguien tiene el Espíritu de Dios por sus frutos. La última referencia hace pensar que los falsos maestros se presentaban a sí mismos como aquellos que sí poseían el Espíritu. Véase, Mateo capítulo 7, verso 22 y verso 23. También es posible que hayan sido precursores de una herejía gnóstica del siglo II. Hayan sido precursores de la herejía gnóstica del siglo II, la cual reclamaba el monopolio de la espiritualidad, o sea, el dominio total del campo espiritual en el siglo II. Contenido del libro de Judas. La epístola comienza y finaliza como una declaración sobre la gracia de Dios en favor de los creyentes, en favor de usted, en favor mío. O sea, haciendo énfasis en la preservación divina, en la preservación de la doctrina apostólica y en la preservación que el Señor de manera recíproca hace sobre nosotros. Versículo 1 y versículo 24 del libro de Judas. Pero los cristianos deben contender ardientemente por la fe. Escuchemos esto. Los cristianos, usted y yo, debemos contender ardientemente por la fe. No con violencia, porque esa no es nuestra arma. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. El versículo 3 de Judas habla sobre esto. Sobre sus responsabilidades se habla con más extensión en los versículos del 20 al 23, a través de una serie de exhortaciones prácticas. Al hacer un balance de la carta se revela especialmente a la luz de una serie de analogías con el Antiguo Testamento, la secreta presencia en el seno de la comunidad de los falsos maestros. Gloria a Dios. Hay personas que propagan herejías, enseñanzas que no corresponden a la palabra de Dios. Eso como tal es herejía. Gloria a Dios. Por eso es que cuando expresamos algo, debemos estar seguros de lo que estamos expresando y la intención con que lo estamos expresando. Gloria a Dios. Ajá. La secreta presencia en el seno de la comunidad de falsos maestros que buscan destruir la fe del pueblo de Dios. Como tal, son instrumentos del enemigo para destruir a los cristianos, para introducir semillas de oscuridad en la luz, en el seno de nuestro conocimiento, en el seno de nuestro corazón. Gloria a Dios. Y si fíjense ustedes, dice la palabra en Efesios 6, capítulo 10, que sobre todo revestido de la armadura de Dios, sobre todo por ser el escudo de la fe, con los cuales podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son los pensamientos que el enemigo trata de introducir. Llegan a nuestra mente. Y si creemos ese pensamiento y le damos rienda suelta a ese pensamiento y meditamos y redundamos en ese pensamiento, dándole forma, entonces ese pensamiento va a nuestro corazón y contamina nuestro corazón. Y de manera automática el Espíritu Santo no puede fluir a través de nuestro corazón y nuestra expresión de la carne, porque ya nuestro corazón ha sido bloqueado. Por esa, Dios no mora ni transita en vasos sucios. Gloria a Dios. Aplicación personal del libro de Judas. En el día de hoy, aquellos que proponen normas no bíblicas
y que quizás afirman poseer el Espíritu, amenazan el santo propósito de los cristianos. Sin embargo, el poder de Dios es capaz de impedir que caigamos en esos errores. Ya va. Perdonen, es que como estoy solo, estoy haciendo unas arepas para salir a trabajar y eso, y bueno, Dios está extendiendo mi estaca, está ampliando mis capacidades. Vamos a continuar. Sin embargo, el poder de Dios es capaz de impedir que caigamos en esos errores. Aunque nuestra responsabilidad es crecer en la verdad por medio de la oración en el Espíritu. Que sea Dios que nos va edificando. Como tal, el estudio de la Biblia. Y la orientación de un mentor que permita que Dios permite que sea conocedor de la Escritura y Él pueda orientarnos en esos espacios de oscuridad que muchas veces tenemos, que no conocemos. Gloria a Dios. La oración por medio del Espíritu. La oración en el Espíritu Santo. Y anticipar así nuestra salvación final. Vamos a recapitular esto. Dios es capaz de impedir que caigamos en esos errores. Aunque nuestra responsabilidad es crecer en la verdad por medio de la oración en el Espíritu Santo y anticipar así nuestra salvación final. Gloria a Dios. Las Escrituras son el recurso que poseemos. Las Escrituras, todas las enseñanzas deben derivarse fielmente de la doctrina apostólica. Gloria a Dios. Al mismo tiempo debemos estar alerta y dispuestos a llamar la atención de aquellos que están siendo arrastrados por las falsas filosofías. Escuchemos esto con atención. Al mismo tiempo debemos estar alertas, usted y yo, y dispuestos a llamar la atención de aquellos que están siendo arrastrados por las falsas filosofías materialistas y prevalecientes hoy. Gloria a Dios. Y prevalecientes el día de hoy. O sea, hay doctrinas y creencias que no están acorde con la Santa Escritura. Y entonces es nuestra responsabilidad, como dice la palabra, que el que sepa hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Gloria a Dios. Si usted conoce la verdad, ilustre, ilumine a su hermano. Gloria a Dios. Cristo revelado en el libro de Judas. Es evidente la actividad del Cristo viviente. Judas es su siervo y Cristo preserva a los suyos. Judas es su siervo y Cristo preserva a los suyos. Preserva a usted y me preserva a mí. En el versículo 1. Aunque los falsos maestros lo nieguen, el versículo 4 habla de esto. Los creyentes aguardan la futura bendición de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Versículo 21 del libro de Judas. Espíritu Santo en acción en el libro de Judas. El Espíritu Santo hace que las enseñanzas bíblicas cobren vida. Hay algo que se llama la enseñanza como tal. Si poseemos el Espíritu Santo y tenemos cierto conocimiento de la palabra de Dios, cuando escuchamos esas cosas, escuchamos verdades a través de nuestros sentidos, nuestra mente o nuestro corazón va a comparar de manera automática
si esas verdades o esa doctrina, esa enseñanza corresponden y están consonas con la palabra de Dios, o sea, van en la línea de la palabra de Dios, son paralelas a la palabra de Dios, o sea, se apuntan hacia la enseñanza de la palabra de Dios. Cuando tenemos el Espíritu nos damos cuenta y podemos discernir si algo sabe a verdad o si algo nuestro espíritu lo rechaza. Gloria a Dios. Nuestra alma lo rechaza. Gloria a Dios. La enseñanza que hay en nuestro corazón rechaza esa doctrina. Eso lo sabemos, somos nosotros. Hay palabras que saben a verdad. De manera que la comunidad cristiana es edificada en la santísima fe. Esto es, sobre el fundamento de la enseñanza, de las enseñanzas apostólicas. Véase el versículo 20, con la nota en el versículo 3 y versículo 4. Esto se logra orando en el Espíritu Santo. Versículo 20. De acuerdo con ello, el Espíritu es a través de quien Dios nos preserva a los suyos de los errores del mundo. A través del Espíritu, Dios lo preserva a usted y me preserva a mí de cometer errores. Dios nos ilumina. Esto no es así. Entonces, cuando llega esa información a nuestra mente o a nuestro corazón y llega la información negativa, entonces estaremos en lo que se llama el libre albedrío, que es nuestra capacidad de elegir a Dios o los apetitos que no le corresponden a Dios. Gloria a Dios. Véase el versículo 1 y el versículo 24. Por el contrario, los falsos maestros están excluidos del Espíritu, no tienen al Espíritu Santo. Versículo 19. No importa cuáles sean sus pretensiones, ni cuáles sean sus intenciones. Si usted está enseñando mal, o si hay un falso maestro que está enseñando mal, olvídense que ahí no se está moviendo el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, en la siguiente entrega es más delicada, porque es el libro de Apocalipsis. Y hay que hacer una introducción sobre los acontecimientos y la profecía de los últimos días. Estoy preparando la introducción para después preparar el libro de Apocalipsis. Que el Señor Jesús les bendiga.